El Salmo 58 es un salmo imprecatorio. Good morning, comunidad cristiana. Bienvenidos a una mañana en los Salmos. Ojalá que tenga su Biblia abierta y tal vez un café caliente a su lado para iniciar nuestra mañana en los Salmos. Vamos a observar en breve el Salmo 58 y algo que nos va a ayudar a entender el Salmo es que es un salmo imprecatorio. Imprecatorio es una palabra que se refiere a peticiones del salmista, que Dios juzgue y traiga juicio justo y rápido y pronto a sus enemigos. Y este salmo es caracterizado por ese tipo de petición. Mira el versículo 6 conmigo. Salmo 58, 6 dice: Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Versículo 7, de nuevo vemos otra petición y es similar. Versículo 8, otra petición similar, y termina con la frase: como el que no nace muerto no vean el sol. Y en el versículo 9 vemos de nuevo estas peticiones imprecatorias, las peticiones que Dios traiga juicio a los enemigos del salmista. ¿Por qué está pidiendo esto? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito más de por qué, porque esto a veces puede ser un obstáculo a veces en nuestra lectura cuando leemos estas peticiones, y vamos a intentar de entender estas peticiones imprecatorias para un contexto del creyente que las está pidiendo. Pero ¿por qué las está pidiendo? Esto nos va a ayudar a entender mucho el por qué. Mire el versículo 1 y 2 que nos van a dar a entender el contexto de las peticiones. El versículo 1 del Salmo 58, oh congregación, o la palabra es Elohim, plural, se puede usar para Dios o poderes, y aquí específicamente el contexto es o líderes o gobernantes o jueces, y aquí dice oh congregación, o literalmente oh congregación de gobernantes, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquinas iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Aquí vemos el contexto de las peticiones, y el contexto de las peticiones por la justicia y el juicio de Dios a los enemigos es un contexto donde hay gobernantes, hay jueces juntados para no solamente conspirar daño al débil, y aquí el contexto es al pueblo de Dios, al que sigue al Mesías, o en este caso más específico también a Israel, un gobierno, unos pueblos, unos líderes que están abusando del débil, están tomando su autoridad y su poder y están causando violencia, muerte, sufrimiento y severo aflicción a el débil, al pueblo de Dios. Eso es el contexto. Entonces, para entender las peticiones que va a pedir, se tienen que entender en luz de un contexto de violencia, sufrimiento, aflicción y severa injusticia, y poderes grandes tomando abuso del pobre, y en este contexto específico del pueblo que confía en el Mesías. Y de esto vienen las peticiones imprecatorias. Para muchos de nosotros como creyentes escuchamos una petición imprecatoria y trae un poco de obstáculo, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo nos pidió a voltear nuestra mejilla, nos pidió a orar por los que nos persiguen, y todo esto, claro, que es cierto y encaja perfectamente con el resto de las escrituras y los imperativos que vemos en la Biblia. Y cuando vemos peticiones como en el versículo 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, pues decimos cómo va este contexto, cómo encaja. Y una manera de verlo y entenderlos de esta manera: el Señor, que nos pidió que oráramos por nuestros enemigos, también pidió que oráramos que venga su reino, ¿verdad? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Y es importante entender eso, porque cuando estamos pidiendo esas peticiones de que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad, de que su nombre sea santificado, esto implica que Él venga y traiga juicio a la tierra. Significa que Él venga y ponga correcto todo lo que está incorrecto, por decirlo de esa manera. Que pare la violencia, que elimine y
y vaya a erradicar el pecado dentro de esta tierra, que tome posesión de lo que le pertenece y que traiga alivio al sufrimiento del pueblo que está confiando en Él y está recibiendo persecución por ser su pueblo. Y si estas peticiones implican eso, esto también implica que tiene que traer juicio al impío y tiene que traer juicio y parar la mano del hombre violento que está causando este daño al pueblo. Me llama el interés mucho que si usted lee Apocalipsis 6:10, encontramos un contexto de mártires que han sufrido por el Evangelio. Y aquí ve en la visión Juan, el apóstol, los que han muerto por el Evangelio, y en el versículo 10 están clamando. Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una petición imprecatoria. Están pidiendo por justicia de Dios, están pidiendo por la santidad de Dios, están pidiendo que Él haga correcto lo que ha sido incorrecto. Y esto mismo estamos encontrando en el Salmo 58. Yo creo que una de las razones que se nos encuentra muy difícil entender los salmos imprecatorios es tal vez porque no nos encontramos en una aflicción y sufrimiento donde alguien poderoso está abusando severamente de alguien débil y pobre. Pero te aseguro que cuando eso pase o en el contexto donde nuestros hermanos en Cristo están sufriendo en países donde el hombre violento está quitando la vida de cristianos, o decapitándolos, como hemos visto en nuestro día en las noticias, ellos están pidiendo que el Señor venga. Están pidiendo que el Señor tenga misericordia de sus enemigos, pero a la misma vez está diciendo, quebra los dientes del hombre violento, porque está injusto lo que están causando en tu iglesia. Están pidiendo que el Señor venga y establezca juicio. Así que unas observaciones acerca de los salmos imprecatorios, de las peticiones imprecatorias, para ayudarnos a entender son las siguientes. Se tienen que entender en un contexto de sufrimiento severo. Se tienen que entender que es una petición por la justicia de Dios. No están pidiendo la justicia del hombre, están pidiendo la justicia de Dios por medio de una acción de la intervención literal y física y entre la historia de la humanidad, que Él haga algo. También se tiene que entender en el contexto de un hombre poderoso, un pueblo poderoso tomando abuso de alguien débil. Se tiene que entender que es una petición de alivio. Esto es muy importante para entender el salmo imprecatorio. Es una petición por alivio. Por ejemplo, si usted llegara a casa y viera que un hombre violento se metió en tu casa y está golpeando a uno de tus hijos violentamente y alguien te agarra de tus manos, enemigos más, vienen más hombres que están con él y te detienen, seguramente vas a clamar a Dios por el alivio de los que tú amas. El alivio de ti mismo y de tu hogar. Y eso implica que Dios tiene que intervenir lo que estás pidiendo y pare de inmediato al hombre violento, ¿verdad? Y esto es lo que se tiene que entender. Es una petición de alivio en medio de inmensa aflicción y violencia. También para entender un salmo imprecatorio se tiene que entender que es una petición hacia Dios. Es presentada hacia Dios. Note que el salmista en sus peticiones del versículo 6 a 9 está dando estas peticiones no diciendo yo voy a tomar acción en la venganza. Él no está haciendo esto, él no está repagando mal con mal. Él está trayendo sus peticiones como ante el Padre y Dios que juzga justamente en su debido tiempo. Esas son las cosas que tenemos que entender. Está pidiendo, para decirlo de otra manera, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Y estas cosas son las que vemos en el Salmo imprecatorio. Ahora, para terminar el Salmo, sería bueno hacer unas observaciones. ¿Qué nos dice este Salmo acerca de Dios? Sabemos que nos dice mucho acerca de la humanidad y la era en cual vivimos, una era caída y una era donde aparentemente el impío va a prosperar, por lo menos por un momento. Pero ¿qué nos dice acerca de Dios? Nos dice que a Dios se le pide la justicia porque Dios es soberano sobre todo lo que sucede y un día traerá justicia. Dios es justo.
Así que vemos que Dios es el soberano juez sobre todos los gobernantes de la tierra. El rey David va hacia el supremo juez trayendo su injusticia y su aflicción, y esto es una acción de confianza en el Dios que es justo y soberano, aún en las injusticias que estamos viendo en esta tierra. Ahora, hay otras cosas que podemos ver aquí. Dios no solamente es un justo juez, la paciencia de Dios, cual estamos viendo hoy, un día se va a terminar. Vemos que aunque Dios es tardo para la ira, sí llegará la ira. Y esto lo vemos en el versículo 10 al 11. Se alegrará el justo cuando viera la venganza. Esto es una imagen de guerra, es decir, va a llegar el tiempo donde Dios contestará y va a venir como rey guerrero a traer venganza. Y luego dice, sus pies lavará en la sangre del impío. Esto es una imagen muy vívida y fuerte, pero recuerde esto. El salmista no está diciendo que él va a causar la violencia y que la sangre que él tiene en su vestido aquí, del justo, es a causa de su violencia. Esto no es lo que está diciendo. Recuerde que las peticiones son hechas a Dios. Lo que está diciendo es esto: Dios va a contestar. Y entre la violencia que me están causando, la sangre que voy a tener yo va a ser debida a que Dios traerá juicio a los enemigos de Dios y del pueblo. Y esto es la imagen. Si quieren ver esta imagen de nuevo, la vemos de nuevo en Apocalipsis 19:13 con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:13 nos dice que Jesús viene para atrás para traer juicio, contestar la petición. ¿Se recuerda, Señor, hasta cuándo? En Apocalipsis 6, pues en Apocalipsis 19 vemos a Jesús contestando esa petición, y la petición que vemos aquí en el Salmo 58, y dice que tiene un vestido empapado, lleno de sangre, y la sangre no es de él. La implicación, si leemos el contexto de Apocalipsis, es la sangre de sus enemigos. En otras palabras, lo que estamos viendo en el versículo 10 y lo que vemos en el versículo 11, ahorita lo voy a leer, es que hay un día en cual Dios ha establecido para traer juicio justo a esta tierra. Mira el versículo 10. Entonces dirá el hombre, esto ya llegó el tiempo, el día. Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. De nuevo vemos estas verdades acerca de nuestro Dios, que Dios es soberano, y vemos que hay un día de dar cuentas. Pero para finalizar, hoy no es el día. Hoy no es el día. Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que como dice las Escrituras traerá venganza a los adversarios, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, nosotros, esperando la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que confiar hasta el día en que Él venga a traer ese alivio. Pero mientras nos encontramos en este mundo caído, encontraremos en sufrimiento, diversidad de injusticias, y tenemos que confiar en Dios. Esto es lo que el versículo 11 está implicando como invitación imperativo. Dice, entonces dirá el hombre. ¿Sabía que este salmo también se conoce como un salmo profético? Es decir, vemos aquí una imagen escatológica, una imagen del futuro cierto, que va a ser cumplido en el día que el Mesías regrese. Recuerde que Salmo 2:9 dice que el Mesías viene a heredar la tierra y a destruir a sus enemigos como un alfarero destruye la vasija, ¿verdad? De barro, disculpe. Ese día va a llegar. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Un llamado a confiar en el Mesías mientras esperamos. ¿Y cómo se ve esto? Se ve reconociendo la soberanía de Dios, se ve reconociendo que hay aflicción temporal, se ve reconociendo que un día regresará nuestro Señor para darle a los que han confiado galardón. Eso es lo que dice el texto. Y significa que mientras sufrimos podemos traer nuestro dolor y sí podemos decirle a Dios, perdona a nuestros enemigos, pero sálvame hoy, rescátame hoy. No sé qué aflicción estás pasando hoy, pero sí, ve el salmista, él va con su dolor, él va con su aflicción y dice, Señor, por favor, ya no puedo más. Haz algo y haz algo. Y Dios le gusta mucho, si vemos la historia de las Escrituras y vemos el carácter fiel de Dios, le gusta mucho darnos demostraciones de la justicia que viene, por dándonos esas demostraciones en este tiempo, en esta tierra, de que Él viene pronto. Así que pidamos si estamos en injusticia, pidamos si estamos sufriendo. Y esto es un salmo imprecatorio.